Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien amigos, bueno pues gracias por su compañía, gracias por estar en esta sección. En este tiempo vamos a charlar, voy a platicar con ustedes respecto a este tema este tiempo que le llamamos tiempo devocional, tiempo de reflexión. Una charla que tengo con usted respecto a una lectura bíblica que hago con usted y que esta da pauta al comentario, al análisis o a la reflexión que comparto con usted, que siempre con mayor de los respetos, ¿verdad? Y con el ánimo de que sea de utilidad para usted. Leer la Biblia es interesante. Muchas veces cuando la leemos buscamos respuestas a situaciones, a vivencias, cosas que nos suceden a nosotros. Y entenderlas, tratar de buscar esas respuestas, a veces nos cuesta trabajo, porque la Biblia, como lo he venido diciendo en muchas otras ocasiones, es un manual de vida, no es un recetario de cocina. Digamos, usando una analogía, es una forma en la que nosotros podemos entender que la Biblia no trae recetas para situaciones personales, pues la mía es un manual de vida, es un manual de principios para la vida de nosotros, que rige la vida de nosotros. A veces tenemos que extraer esa enseñanza porque, bueno, la palabra de Dios, la Biblia, tiene historias muchas veces que dice usted, bueno, y esta historia que nos puede traer o que nos dice. Desde este espacio trato de compartir con usted algo de eso, extraer el contenido y ponerlo en la vida de usted, en su vida práctica, y poder darle entender la utilidad que tiene este. Y en Josué 8, del capítulo 10 al 23, que vamos a leer hoy, vamos a ver una historia del pueblo de Dios de Israel cuando está conquistando la tierra prometida, o está llegando, liderados por Josué ya en este momento. Y en el capítulo 8, versículo 10 dice así: levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Jai era una nación, un espacio territorial en el que se encontraba este poblado que había sido prometido al pueblo de Dios. Estos habían derrotado ya en una batalla anterior a ellos, porque en las condiciones que se hizo no cumplieron ahora sí que con el reglamento que Dios les había puesto, y nunca consultaron a Dios, simplemente lo hicieron porque creyeron que ellos eran lo suficientemente poderosos para hacerlo. E independientemente de ello, había un antecedente de una persona que había guardado para sí una parte del tesoro en Jericó. Acán fue el que tomó y guardó para sí. Y la regla de oro, así que la cero tolerancia, era: van a destruir todo y no van a tomar nada excepto de los valores de oro y plata que había y que van a traer para el tesoro de Jehová. Así había dicho Josué al pueblo, y había cero tolerancia para eso. Acán tuvo el infortunio de tomar algo para sí, para él, y guardarlo y enterrarlo en su tienda. Esto había dañado. Dios, que conoce todo, sabía que había algo mal allí, y Josué tuvo que consultar con Dios, orar a Dios para que se esclareciera qué es lo que había sucedido. Y se esclareció.
Y después de esta primera batalla que se perdió en Jai, viene esta segunda intento en el que Dios les dice: Josué, ¿por qué estás triste? Dice, resuelve esto, aclara, descubre quién es el que ha faltado a su palabra y yo te voy a dar la victoria. Y ahí va, entonces Dios les da instrucciones muy precisas de cómo tienen que seguir esta batalla. Tienen que sorprender a estas personas, a esta tribu de guerreros, y cómo dominarlos. Dice, y toda la gente de guerra con la que él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad, su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y sus pueblos se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron el encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaban puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingen vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles, y siguiendo a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Fue una estrategia que utilizaron para sorprenderlos. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tus manos. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en sus manos tenía. Y levantándose prontamente en su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapasen. Pero tomaron vino del rey de Jai y lo trajeron a Josué. Levantándose Josué muy de mañana, acampa frente a la ciudad de Jai y pone hombres en emboscada. El ejército de Israel se finge vencido, huye lejos para atraerlos, y cuando Josué extiende la lanza en su mano hacia Jai, los que estaban en emboscada toman la ciudad, y los israelitas mataron a todos los moradores de Jai, excepto al rey, que lo traen a Josué. Fíjense que una estrategia, se diría, ¿qué sentido tiene esta batalla, esta lucha que hubo? Cuando más fuerte es nuestro enemigo, más soberbio es. Por tanto, podemos utilizar su orgullo como carnada para vencerlo con facilidad. Como les decía al principio, esta comunidad, esta ciudad, ya había sido intentada conquistar. Pero como no pudieron en una primera instancia, estas personas se sintieron poderosos al ver que pudieron derrotar el pueblo israelita. Dijeron, nosotros los pudimos ahuyentar, la próxima vez que vengan lo mismo les va a suceder, y confiaron. La soberbia de los moradores de la ciudad de Jai había llegado hasta el cielo luego de la primera victoria contra Israel. En el segundo enfrentamiento, Josué pone emboscada y luego se finge vencido y huye delante de ellos junto al pueblo de Israel, dejando la puerta de la ciudad abierta de par en par. El rey de Jai sale tras Israel. Orgulloso en extremo, el rey cae en la trampa de Josué, y conforme les había prometido Dios, la ciudad de Jai pasa a manos de Israel. La estrategia de Josué, que primero sufre una derrota temporal, pero luego obtiene la victoria, nos recuerda a Jesús, que luego de morir en la cruz resucitó y venció la muerte. La estrategia espiritual que nos permite vencer a los enemigos más poderosos es obedecer con humildad la palabra de Dios. El mundo, que es soberbio, de ninguna manera podrá enfrentarse a los cristianos humildes.
Si requiere determinación y obediencia determinación y obediencia en momentos cruciales. Cuando los hombres de Ajai dejan abiertas las puertas de la ciudad para salir detrás del pueblo de Israel, Josué obedeció a Dios y extiende su lanza hacia Ajai. Siendo una lanza no muy larga, le debió haber servido como una señal de ataque, visto por el otro grupo de la emboscada que él por el reflejo de la luz solar. Entonces ellos entran a la ciudad, apresuradamente le prenden fuego. Los hombres de Ajai no pueden huir ni para uno ni para otro lado. Y el pueblo de Israel, que fingió huir, lo ataca junto con el grupo de la emboscada, capturando vivo al rey. Esta gran victoria sin precedentes es un resultado conjunto de la obediencia del pueblo y de la guía de Dios. Cuando nos levantamos en la derrota del pasado y ponemos nuestra confianza en la promesa de Dios y la obediencia, obedecemos hasta las últimas consecuencias. No hay nadie que pueda hacernos frente en todos los días de nuestra vida. Miren, yo en este ejemplo, en esta circunstancia o en esta historia que vemos, creo yo una parte muy rescatable, muy digna de tomar en cuenta, es el hecho de ver una derrota que nos prepara también para una victoria. Y por un lado, también reconocer que no debemos nosotros confiarnos, ni, ahora sí, como decimos a veces en México, sentarnos en nuestros laureles, es sentarnos en nuestros triunfos o confiarnos en nuestros triunfos anteriores. Nosotros nunca debemos de bajar la guardia, nunca. Siempre debemos estar alertas, no sentirnos, llegar al punto de sentirnos, o que la soberbia, mejor dicho, inunde o inicie y entre en nuestra mente, en nuestro corazón, y pensemos que la batalla la tenemos ganada. Nunca debemos de estar confiados de esa forma. Siempre debemos de estar alertas, con los ojos y los sentidos espiritualmente hablando, alertas, despiertos, para no ser sorprendidos por el enemigo. La confianza, la sobreconfianza en los triunfos pasados pueden a veces hacernos flojos, hacernos confiados, hacernos laxos en lo que estamos haciendo y perder la dinámica que Dios quiere que tengamos. La pérdida o la batalla perdida por Josué y con este pueblo les sirvió para reactivarse, para darse cuenta que no debían de olvidar cuáles eran los principios de las instrucciones de Dios para ellos, porque las habían olvidado así de fácil. Y yo creo que esto nos debe de servir como un ejemplo para nosotros, y es donde les digo a veces que tenemos que extraer el contenido de estas historias, estos eventos que nos meten en una especie, o nos meten en una reflexión, o nos invitan a la reflexión para eventos o situaciones que hoy podemos estar viviendo. Probablemente usted se siente derrotado por alguna situación, o estás derrotado por alguna situación que has vivido, experimentado, y te sientes abatido, o se siente abatido uno por la pérdida, el no lo pude lograr, fallé. Pero yo creo que también hay una gran ventaja en esto, en este momento. Esto nos puede servir para darnos cuenta de que no hicimos las cosas correctamente. Sí, efectivamente, el resultado ahí está, pero podemos retomar. Y como en el caso de Josué, el enemigo que tenía enfrente se confió, porque dijo: este ya lo vencí, este es un pueblo desorganizado que fácilmente va a poder ser ahuyentado. Pero si nos ponemos a reflexionar y podemos, los sentidos nos conectamos, nuestro espíritu se conecta con Dios y pedimos la dirección divina, la dirección de Dios para lo que hacemos, y seguimos la instrucción que Dios nos da, el triunfo está garantizado, como le sucedió al pueblo de Israel en este evento, cumpliendo la instrucción que Dios les había dado, cómo deberían de actuar. Como estratega, Josué era un excelente estratega. Sabía cómo mover los grupos de su ejército. Y Dios los llevó al triunfo. ¿Sí? Tomaron finalmente la ciudad que Dios les había prometido sin ningún problema.
yo creo que nosotros también tenemos que aprender de los errores y conocer qué hicimos mal, qué dejamos de hacer, qué no hicimos y qué podemos hacer mejor. Y esto utilizarlo para el seguir adelante, para conquistar los espacios, los territorios que Dios tiene preparados para usted. Así que no nos sintamos vencidos, no nos sintamos derrotados. Estamos aprendiendo, estamos siguiendo un camino al cual no tenemos que ver como una derrota. Este camino tenemos que verlo como parte de nuestro aprendizaje, y si es su caso, sigamos adelante, no repitamos los mismos errores, conectémonos con Dios y pidamos instrucción para lo que tenemos que hacer en cada día y cada vez que nos corresponde. Bien, amigos, pues esto es lo que nos ha traído hoy el tiempo con Dios. Muchas gracias por acompañarme en esta sección, el tiempo con Dios, que cada mañana ustedes les aprecio su compañía. A las 8:45 de la mañana estamos en esta sección. Gracias por acompañarme en este tiempo. Vamos a continuar con la programación y no dejen de acompañarnos, no dejen de estar aquí en este espacio de reflexión que tenemos cada mañana. Los invito, 8:45 de la mañana estoy dentro del espacio de En Línea, transmitimos de lunes a viernes.